En los días oscuros el cielo lloró. Noé y su familia juntos en amor, construyendo el arca con fe y sin temor, afrontando la tormenta con un fuerte clamor. Los animales vinieron. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Génesis. Ya en nuestras primeras lecciones vimos desde Adán hasta Noé. Y estos fueron 10 generaciones. Una generación es de padre a hijo, y luego de hijo a nieto, y luego a bisnieto. Y así sigue, así son generaciones. Fueron 10 desde Adán a Noé. Ahora empezamos con Noé, y va a ser otras 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Pero antes de seguir con la lección, los quiero dar la oportunidad de ver las notas y copiar los textos que vamos a estar pasando. Los animales vinieron uno a uno en paz, crías y sus padres, un orden fugaz. La puerta se cerró, un susurro de Dios. El viento rugía, el agua era feroz. Llovía, 40 lunas sin fin. En el arca la esperanza nunca fue un sinfín. El eco de las olas, un canto de unión. Noé y su familia guardando el coro. Bueno, entonces vamos a empezar por leer desde el verso 1 al verso 4 de Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí vemos que la Biblia nos dice algo sobre los hijos de Dios que llegaron a las hijas de los hombres y que tomaron para sí mujeres de ellas. Hay dos explicaciones que se da referente a esto. Algunos creen que al decir hijos de Dios, esto se equivale a la descendencia recta de Set, y que los hijos de los que las hijas de los hombres se refiere a la descendencia de Caín, y que estos se casaron, los piadosos con los paganos. Pero tenemos que preguntar, si así fuera, entonces, ¿por qué será que se les nacieron gigantes para hijos? Porque todavía hoy en día tenemos personas piadosas que se casan con paganos y no les nace gigantes de hijos, según sepa yo, ¿verdad? Entonces, tal vez hay otra explicación por qué es que se les nacieron gigantes. Vemos que a veces en la Biblia, cuando habla de hijos de Dios, se refiere a ángeles. O sea, son hijos de Dios en forma de ser sus primeras criaturas. Fueron hechos por Dios. Y como ejemplo tenemos en Job capítulo 1, donde usa este término para significar ángeles. Dice Job 1:6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios
entre los cuales vino también Satanás. Ahora, ¿cuál es hijo de Dios? Y que vengan entre ellos Satanás. Luego, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y luego al fin de Job, en 38, verso 7, otra vez nos habla de los hijos de Dios y da a entender que son ángeles. Entonces vamos a suponer que aquí en el libro de Génesis, capítulo 6, que al decir hijos de Dios, en realidad se está refiriendo a los ángeles de Dios. Y que estos ángeles de Dios llegaron a las hijas de los hombres, dice la Biblia. Y tomaron para sí mujeres de todas lo que ellos quisieron. Vamos a ver en Judas, verso 6 y verso 7. No damos capítulo porque Judas, como ya saben, es de un solo capítulo. Son Judas 6 y 7. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, la Biblia nos dice que hay ciertos ángeles que son guardados en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Ahora, bien sabemos que no son todos los ángeles que cayeron. No son todos aquellos que cayeron con Satanás cuando cayó del cielo, o con Lucero cuando se convirtió en Satanás, porque él todavía tiene muchos ayudantes, ángeles caídos y demonios, que a él le ayuden en su trabajo malo en la tierra. Pero estos son unos ángeles especiales que no están libres para andar donde quiera. Ellos están guardados en prisiones de oscuridad, dice la Biblia, esperando el día del juicio. Ahora, ¿por qué será que Dios tiene algunos ángeles en prisiones de oscuridad y otros no? Vamos a ver lo que dice el siguiente verso. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahora, en esta versión 60 dice que habían ido en pos de vicios contra naturaleza. Pero en otra versión, en el 77, dice que ellos habían ido en pos de carne diferente, carne extraño. Y por esto Dios les consignó, dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, primero nos habla de algunos ángeles que están guardados en prisiones de oscuridad para siempre, esperando el día del juicio. Y luego nos dice sobre Sodoma y Gomorra, y porque ellos fueron condenados. Y dice porque ellos fueron tras carne extraña, carne diferente. Ahora, podemos suponer que esto se refiere al verso anterior, que los ángeles también, estos que están guardados en prisiones de oscuridad, hicieron lo mismo y fueron en pos de carne diferente. O sea que ellos cohabitaron con las mujeres aquí en la tierra. Y la Biblia dice como resultado de esta unión entre ángeles y mujeres, que se les nacieron gigantes, un monstruo, un ser que Dios nunca había hecho, que Dios nunca había pensado que existiera. Se les nacieron gigantes, la Biblia dice. Aquí también vemos que la Biblia dice que ellos tomaron para sí
mujeres, tal vez a fuerzas, no sabemos, pero más o menos nos da el sentido de que ellos tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres. Dice que se les nacieron gigantes en aquellos días y también después. O sea que antes del diluvio esto sucedió y después del diluvio volvió a repetirse. Entonces, si estamos interpretando bien este pasaje de la palabra de Dios, debemos hallar gigantes después del diluvio también. Ahora, vamos a buscar en la Biblia, a ver si hallamos gigantes en la tierra después del diluvio. Números 13, 33. Dice, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de promesa, muchos años después del diluvio, para espiar la tierra y saber cómo conquistarlo, ellos trajeron este reporte. Dijeron, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagínense, ellos se veían como langostas junto a estos gigantes que había en la tierra todavía muchos años después del diluvio. Entonces quiere decir que eran grandes. Vamos a ver qué tan grandes. Deuteronomio 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, que se quedó nomás uno, dice. Su cama, una cama de hierro, porque casi todas las camas en aquel tiempo se hacían de madera, pero él tenía uno hecho de hierro. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Les voy a explicar al rato qué es un codo, pero ahorita no vamos a desviar. Al ratito se los voy a explicar lo que es. Pero nomás les digo ahorita que esta cama de este gigante, su tamaño era de 5 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho. Ok, ¿por qué quería él una cama tan grande? 5 metros y medio de largo. Por lo general, aquí hacemos las camas de 2 metros de largo, porque este es el tamaño de la persona que duerme ahí. Pero él, su cama era de 5 metros y medio. ¿Qué nos quiere decir? Yo pienso que él era un poco más grande que nosotros. Tal vez los 5 metros o más de altura tenía él. ¿Para qué? Para que quepa y sus deditos no se quedaran fuera de la cama. 5 metros y medio. Luego, en 2 de Samuel 21. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Otro segundo guerra hubo después contra los filisteos. Entonces Sibekai mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Todavía en días de David había gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual mataron a Goliat, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después,
Hubo otra guerra en Gat donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 dedos por todos. Y también este era descendiente de los gigantes. Estos entonces resultaron monstruos, personas de gran estatura, cría de ángeles caídos con hijas de hombres. Y sus armas, sus lanzas eran como horcones de caza. No más la pura punta pesaba 10 kilos. Vemos sobre Goliat, porque todos sabemos la historia de Goliat, a quien mató David. En 1 de Samuel 17, del 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín o un gigante, el cual se llamaba Goliat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Ahora vemos que Goliat era un chaparrito. No creció muy bien entre los gigantes porque nomás tenía 4 metros de altura. Cuando se juntaban los gigantes, pues él se quedó muy chaparrito, no creció muy bien. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. O sea que su pura armadura de él pesaba 90 kilos, con que se tapaba. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces este gigante es aquel que mató David con su honda, con una piedra en el frente, pegó al gigante y Goliat murió. Estos eran hombres de nombre, hombres guerreros, y resultaron, según creemos, de la unión de los ángeles caídos y las hijas de los hombres. La tierra prometida estaba llena de estos monstruos. Tal vez esto nos explique el porqué que en días de Moisés Dios dijo a su pueblo: mata a toda persona que encuentren en la tierra de promesa, desde hombres y mujeres hasta niños y bebés. Mátalos todos. Tal vez Dios habrá dicho esto porque la raza estaba contaminada y fuera necesario liquidarlos por completo para que estos monstruos no siguieran en la tierra. Bueno, pero algunos dicen: no, pero los ángeles, ¿cómo van a criar hijos? Si Cristo mismo dijo que los ángeles no se casen. Vamos a ver en Mateo 22, verso 30. Porque este es el verso a que se refiere. Habían preguntado los saduceos a Cristo sobre la resurrección de los muertos, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Cristo les responde y les dice: en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y Cristo decía que los ángeles de Dios allá en el cielo no se casen. Es claro, que allá en el cielo los ángeles no se casan. Pero no nos dice que no fuera posible que ellos se unieran aquí en la tierra con, y entonces estos ángeles, estamos suponiendo que ellos vinieron a la tierra y se unieron con las mujeres humanas aquí en la tierra. Y Cristo nos dice que allá en el cielo no se casen. O sea que los ángeles no tienen necesidad de procrear. No tienen necesidad de tener hijos, y etcétera, etcétera, etcétera.
porque los ángeles fueron creados, la Biblia dice, innumerables, miríadas de ellos cuando Dios los hizo. No es necesario que ellos se multipliquen. Los hombres, al contrario, Dios hizo un solo pareja y los dice, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces a los ángeles no les toca cazar, no les toca reproducirse como a los hombres. Pero estamos diciendo que algunos de estos ángeles dejaron su estado, su condición que Dios les había puesto, y vinieron a la tierra y se unieron con mujeres. Ahora, entonces ellos tienen que ser en forma de hombres, si se unieron con mujeres. Y vemos que siempre en la Biblia, al aparecer ángeles en la tierra, aparecen como hombres. Como ejemplo tenemos el capítulo 18 de Génesis. Vinieron ángeles en forma de hombres para inspeccionar la ciudad de Sodoma, porque Dios lo iba a juzgar por su maldad. Eran ángeles, pero parecían hombres. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 13, verso 2, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea que los ángeles tienen poder de manifestarse aquí en la tierra en forma de hombres. Está claro, ¿verdad? Entonces vemos que los ángeles tienen este poder de manifestarse aquí en la tierra en forma de hombres. Y ellos pues no sabemos, no hay, en la Biblia nunca aparece un ángel hembra, no vemos en la Biblia, pero varias veces aparecen ángeles machos o en forma de hombres. Vamos a ver en 2 de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otra vez vemos dos clases de ángeles caídos. Hay ángeles que cayeron y Dios los tiene en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio, lo mismo que vimos en Judas. Y claro, hay otros que no están encarcelados. Entonces la diferencia puede ser que los que dejaron su condición natural y se unieron con mujeres, tal vez estos son aquellos que Dios tuvo que meter a prisiones para esperar el juicio. Ahora vamos a pensar por un momento. ¿Cuál fue el propósito de Satanás en hacer esto? En que sus ángeles vinieran a tierra y se uniera con mujeres y que se creara una raza de gigantes, una raza de monstruos en vez de hombres. Y la respuesta viene siendo que Satanás quería corromper la línea. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre Génesis capítulo 3, verso 15? Dios le dijo a Eva, después de que ella pecara, dijo, la simiente tuya va a destruir la simiente de la serpiente. Y Satanás sabía que un día la simiente de la mujer le iba a destruir a él. Claro que esta fue una profecía sobre la venida de Cristo, simiente de la mujer que iba a destruir a Satanás y quitarle su poder. Pero vemos en el Antiguo Testamento muchas veces Satanás trata de destruir o corromper la línea. ¿No ven? Que si
la simiente, la línea se corrompe porque ángeles se unen con mujeres y se les nacen gigantes y la tierra está poblado de puros monstruos y gigantes. Satanás va a decir, pues ya no se va a llevar a cabo esta profecía porque la simiente está corrompido, la línea está corrompido. Yo pienso que este fue el propósito que él tenía en todo esto. En verso 3 del capítulo 6, y ya lo leímos, pero lo voy a pasar otra vez. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios pone un plazo para el hombre. La tierra se convirtió en algo muy malo, mucho pecado, mucha violencia, mucho inmundicia, mucha perversión. Y la tierra ahora se está contaminando por estos monstruos gigantes en la tierra. Cría de ángeles caídos, cría de demonios. Y Dios pone un plazo para la raza humana y dice, les resta solo 120 años más. Por otros 120 años más, mi espíritu seguirá obrando, contendiendo con el hombre en la tierra. Hermanos, todavía hoy en día el Espíritu de Dios está haciendo este trabajo en la tierra. Vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, donde nos habla de esta obra del Espíritu Santo. Dice en el verso 8, Cristo habla y dice, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que es el trabajo, es la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, hacer estas tres cosas. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O que a los pecadores que están en el pecado, convencerlos también que hay una justicia de Dios que deben vivir. Y en final convencerlos que hay un juicio que los espera. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio hoy en día, o cuando se escucha por el radio el Evangelio, o cuando se lee en revistas o en folletos, ahí está el Espíritu Santo convenciendo a los hombres de estas tres cosas, de sus pecados, de la justicia de Dios y del juicio que los espera si ellos no cambian su manera de vivir por entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Y esta obra lo estaba haciendo el Espíritu Santo de Dios por otros 120 años, dice Dios. Hermanos oyentes, quiero decirles que también hoy en día Dios ha puesto un plazo para nuestra nación y siquiera para nuestra tierra. Ya vivimos en los postreros días y sin duda Dios ha dicho, tanto tiempo más les queda antes de que llegue el juicio. Dios ya ha puesto plazo. Y la única manera para que se extiende es para que el pueblo de Dios que se arrepiente y que ore a Dios, como dice en 2 de Crónicas, si mi pueblo ore a mí, que se arrepienten de sus pecados, que me busquen de corazón, yo oiré desde el cielo, dice Dios, y yo sanaré su nación. Es lo que nosotros debemos hacer, asegurar que hay justicia en nuestras vidas, que no hay pecados en nuestras vidas, arrepentirnos, y luego orar a Dios para nuestra nación, para que Él sane nuestra nación, para que muchas personas lleguen a convertirse al Señor Jesús. Y esto es lo que hacía Noé.
Verso 5 nos habla de la condición de la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínense, los hombres ya no pensaban en otra cosa más hacer mal. Los pensamientos, las imaginaciones de su corazón, siempre ellos estaban pensando en lujuria, en perversión, en robo, en maldiciones, en violencia, en pleitos, en matanzas. Este era todo lo que ellos pensaban. Hermano, la Biblia nos habla bastante sobre nuestra manera de pensar. Lo que tenemos nosotros en la mente. Porque es seguro que nadie ha hecho un crimen sin antes pensarlo en la mente. Ahí empieza todo. Pues Cristo mismo dijo, del corazón del hombre salen todos los vicios. O sea que no es de afuera, es de adentro. Vamos en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Porque las armas de nuestra... Bueno, voy a empezar con el 5 y después el 4. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí nos manda San Pablo que los creyentes debemos llevar cautivo a los pensamientos que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios, que los tomemos prisioneros, que los amarramos y que los echamos fuera. Y alguien dice, pero me tormentan mucho los pensamientos y yo no hallo cómo hacerlo. Dice en verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Cuando Satanás o uno de sus demonios viene a nosotros y nos mete algún pensamiento inmundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ignorarlo? ¿Vamos a fingir que no está? ¿Vamos a seguir lo que estamos haciendo y dejarlo ahí que no nos molesta? Bueno, poniendo un ejemplo. Si un ladrón se metiera en su casa, ahí estuviera en la sala, ahí está sentado, ¿qué haría usted? Vamos a fijarnos que no está. Vamos a fingirnos que no está. No es vamos a comer, vamos a dormir, pero ahí hay uno que no debe de estar. Y nosotros estamos haciendo que no esté. O sea, a veces nosotros con los pensamientos inmundos, Satanás los mete y nosotros nomás nos hacemos que no estén. Pero la Biblia nos dice que hay que vencerlos, hay que pelear contra ellos, hay que cautivarlos en el nombre de Cristo y echarlos fuera. Por eso dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También Filipenses 4:8. Siempre Satanás viene a pelear. El campo de batalla está en la mente del hombre. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí San Pablo nos da una lista de las cosas en que debemos pensar. Dice las cosas de buen nombre, las cosas de virtud, las cosas de alabanza, lo puro, lo amable.
Todo esto son las cosas en que el cristiano debe de pensar. Y Cristo dijo en una ocasión que cuando se echa fuera un demonio, que la casa se queda vacío. Luego este demonio se va y trae otros 7 compañeros. Y el caso del hombre, el caso último es peor que el principio. Hermanos, cuando nosotros echamos fuera pensamientos satánicos, pensamientos inmundos, hay que llenar la mente después con alabanzas, con estos textos que estamos aprendiendo de memoria, porque entonces no da lugar para que vuelvan los pensamientos inmundos. Aleluya. La mente está llena de alabanza, lleno de la presencia de Dios, y no da lugar para lo inmundo. Y estos, los hombres en el tiempo de Noé, Satanás había llenado su mente con todos estos pensamientos impuros, sucios, violentos. Y en nuestros días Satanás está haciendo lo mismo con la gente de este mundo. A todos lados hay cosas en el tele, en los anuncios, en las revistas, que tienen un solo fin: de llenar los pensamientos de los hombres para que ellos se corrompen, como se hizo en días de Noé, lo mismo que en nuestros días. Vemos en verso 11 también, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y se arrepintió, verso 6, Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La Biblia nos dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y dijo, mejor nunca lo hubiera hecho. Y aquí la palabra hebrea donde dice se arrepintió, dice que Jehová Dios hizo así, que sintió tanto dolor en el corazón, que hizo, que no hubiera hecho yo al hombre, que nunca lo hubiera yo creado y puesto aquí en la tierra. Y luego dice que le dolió en el corazón. ¿Saben, hermanos, que Dios siente las mismas emociones que los hombres? Los hombres fuimos hechos en imagen de Dios al principio. Y las emociones que Dios siente son las emociones que nosotros sentimos. Dios sabe lo que es sentir tristeza. Él sabe lo que es, como dice aquí, que le duele el corazón. Por eso la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu de Dios. O sea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es posible hacer cosas que dan tristeza al Espíritu Santo en uno. Y yo pienso, hermanos, que cuando nosotros no andamos en una manera santa, que esto da tristeza al Espíritu Santo que hay en nosotros. Cuando nosotros hablamos mal de otro hermano o hermana, esta da tristeza al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos lo malo o faltamos de hacer lo bueno, esto con tristeza al Espíritu Santo. Él siente tristeza. Ya saben lo que es sentir tristeza. Dios siente las mismas emociones. También la Biblia dice que Dios se enoja. ¿Ah? No sé si usted se ha enojado, a lo mejor usted nunca se enoja. Usted nunca siente coraje. Algunos de nosotros sí, sabemos que es enojarnos a veces. Y Dios también se enoja. Dios tiene mucha paciencia, mucha. Pero al fin y al cabo, Dios se enoja. Y Dios sabe lo que es tener ira contra lo malo. Verso 7. Dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué es lo que decía Dios? Yo voy a destruir todo ser viviente en la tierra. Voy a quitarlos todos. Voy a raer, como cuando alguien lava un plato. Yo voy a limpiar la faz de la tierra de todo ser viviente. Dios ya estaba enojado contra el hombre por su mucha maldad. Y pensemos por un momento que si Dios hubiera llevado a cabo este plan, que lo que Él dijo en el principio hubiera fallado. Satanás se hubiera ganado. Porque Dios dijo, la simiente de la mujer, destruirá a tu cabeza, a la serpiente. Y si Dios luego destruye a todos los descendientes de la mujer, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esta profecía? Y tal vez este fuera el plan de Satanás. Corrompir a los hombres de tal manera que ya no podía realizar la profecía, o de otra manera provocarle a Dios de manera que Él los destruya para que no se cumpliera lo que Él había dicho. Pero vemos lo horrible de la situación ante los ojos de Dios, que ya le apestaba la tierra como algo muerto, como algo que olía feo. Ya le apestaba toda la maldad de los hombres, violencia, pecados, todo pensamiento malo. En el principio no era así. Dios hizo el mundo y dijo, está bueno, cada vez está bueno, está bien. Pero ahora vemos un mundo y Dios dice, está mal, está muy mal, está horrible. Del paraíso a la perdición, y todo porque entró el pecado aquí en el mundo. Hermanos, qué horrible es el pecado. A veces al pecado lo tratamos como algo de poca consecuencia, algo que poco importa. Hay una historia de un hombre que tenía una víbora domesticada en su casa, que lo consiguió cuando estaba muy chiquito, pero era uno de estos víboras que crecen para ser bien grandes, de los que maten por exprimir, por cerrarse encima de algún animal. Pero era muy chiquito y este hombre lo tenía en la casa como un animal doméstico. Y pues lo quería bastante y jugaba con él, y daba vueltas por su brazo. Iba creciendo poco a poco esta víbora. Ya se hacía grande y el hombre invitaba a sus amigos, y esta víbora pues se ponía alrededor del cuerpo del hombre, ya bien grande la víbora, y todos lo veían como algo chulo, como algo bonito, ¿verdad? Pero un día están los amigos ahí, están viendo, y este hombre tiene esta víbora alrededor de él. De repente la mirada en su cara se cambia a uno de temor, de espanto, luego de dolor, porque esta víbora empieza a con fuerzas dar vueltas y exprimir la vida de este hombre, y lo mató. Y así es el pecado. Muchos lo ven como un animalito, un animal doméstico. No, este es mi pecadito, lo tengo guardado aquí, no me hace nada. Pero no se olvida que los pecados, al igual que las víboras, crecen. Y el día cuando menos lo esperamos, el pecado se enseñorea de uno y le quita todo lo que es bueno en la vida. El pecado es horrible. No es algo para chistes, no es algo para bromas, no es algo para divertirse. Es horrible.
ha destruido muchas personas y naciones enteras por causa del pecado. Y esto digo, hermanos, porque nosotros vivimos en días semejantes que los días de Noé. Mateo 24, 37. Dice, Cristo dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice Cristo, en los días cuando yo voy a volver, va a ser igual que en los días de Noé. Ahora, yo digo, hermanos, viendo todo lo que hay en el mundo de hoy, que es probable que ya estamos en días de Noé otra vez. No más con ver la situación del aborto, que millones de niños los están matando cada año a través del mundo hoy en día. Niños que indefensas, que no tienen manera de preservar su vida, que no nacen todavía. Y los médicos y los gobiernos dan permiso que a estas criaturas indefensas, que los maten. Millones y millones de ellos cada año. Dígame si no será cierto que ya de vuelta estamos en días de Noé. Que los hombres y las mujeres, por su lujuria, por su pecado sexual, por su falta de control moral, están matando a estas criaturas inocentes. No tenemos que ir más lejos, a las drogas, a la borrachería, a las matanzas, a las guerras, para ver que sí, en realidad ya estamos de vuelta en días de Noé. ¿Cómo serán estos días? Vamos a ver unas escrituras para ver cómo van a ser estos días. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es lo que vemos hoy en día, que la gente más ama a sí mismo que a nadie, más que a Dios, más que a su familia y más que a su vecino. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es lo que vemos hoy en día. Que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. A esto se refiere a muchos hoy que son religiosos, asisten a la iglesia, asisten a los cultos, tienen apariencia de piedad, pero nieguen la eficacia de ella, o sea, nieguen que les cambie la vida, su religión. Su vida sigue igual. Los 6 días de la semana, cuando no están en el culto, ellos viven como paganos. Y un día de la semana, pues dicen, pues soy cristiano. A esto se refiere la Biblia cuando dice que tienen apariencia de piedad, pero negarán que les cambie la vida. En los posteriores días habrá muchos de estos. Yo pienso también hubo en días de Noé. Romanos, capítulo 1. Voy a leer de la versión popular. Voy a comenzar con el 21. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, y su necia mente se ha quedado a oscuras. Dicen que son sabios,
pero son tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Aquí nos está hablando sobre los días también como eran días de Noé, que había mucha idolatría. La gente adoraba a las imágenes de hombres, dice la Biblia. También imágenes de animales y reptiles. A estos adoraban. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos. Y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Ves que cuando la sociedad se convierte en esta corrupción, las cosas no se quedan ahí, las cosas van de mal en peor. Es como cuando algo empieza a pudrirse, digamos un pedazo de carne, y empieza a pudrirse. Así es la sociedad, que empieza a pudrirse, pero poco a poco se vuelve más peor y apesta más y apesta más. No se queda con un poquito del pecado. Y así le sucedió aquí. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su cuerpo, en su propio cuerpo, el castigo de su perversión. Hoy en día vemos mucha perversión. Hay países como los Estados Unidos donde quieren que sea normal, natural y acepto por todos que los hombres anden con los hombres. Y ahora tenemos la plaga de la SIDA, que yo pienso que es un resultado de haber desobedecido los mandamientos de Dios. Por mucho tiempo estas personas se están riendo de lo que Dios dice en su Biblia. Inclusive han levantado iglesias de homosexuales, de pervertidos, donde dicen: aquí es nuestra iglesia, aquí nosotros adoramos a Dios. Ahí estudian la Biblia, fíjate. Pero llega el momento en que Dios dice: basta, basta, ya no aguanto. Entonces, por su misericordia, Dios ha permitido esta plaga, que es una plaga que casi en su totalidad afecta a aquellos que andan en el pecado. Tenemos que dar gracias a Dios, porque su juicio todavía no ha sido un juicio para todos. Es un juicio especial para aquellos que están pecando en contra del Señor. De esta manera, como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros también los hagan. Llovía 40 lunas sin fin, en el arca la esperanza
familia, guardando el corazón. Las noches eran largas, el miedo del ayer, pero dentro del arca había que creer. Historias contadas, momentos de fe, cada lágrima caída era un amanecer. Los días se pasaban como un susurro en el viento, las estrellas brillando, brindando aliento. La tierra se hundía, mas ellos resistían. Sabían que después vendría la alegría. Llovía, llovía, 40 lunas sin fin. En el arca la esperanza nunca fue un sinfín. El eco de las olas, un canto de unión. Noé y su familia, guardando el corazón. Y cuando el agua cesó y el sol resplandeció, la paloma regresó, el futuro asomó. Una ramita en su pico, símbolo de paz. El mundo renacía como un nuevo compás. Noé salió del arca, hombres de fe, bendiciendo la tierra, comenzando otra vez. Llovía, llovía, 40 lunas sin fin. En el arca la esperanza nunca fue un sinfín. El eco de las olas, un canto de unión. Noé y su familia, guardándole el corazón. Así la historia se cuenta a través del tiempo, de Noé y su familia, bajo su aliento. 40 días y noches en el destino eterno. Dios cerró la puerta una